Sigo leyendo el libro de Albert Einstein, Mi visión del mundo, El estado de la conciencia individual. Es una pregunta antigua. ¿Cómo debe comportarse el hombre si el Estado lo obliga a ciertas acciones, ni la sociedad espera de él cierta actitud que su conciencia considera injusta? La respuesta es fácil. Dependes por completo de la sociedad en que vives, así que debes someterse a sus leyes. No tienes responsabilidad por esas acciones cumplidas bajo coacción irresistible. Basta decirlo con tanta claridad para comprender cuánto choca una interpretación de ese tipo con la conciencia de rectitud. La coacción exterior puede atenuar en cierto grado la responsabilidad del individuo, pero nunca lo disculpará del todo. Esta interpretación es la que ha primado en los procesos de Nuremberg. Ahora bien, lo valioso de nuestras instituciones, leyes y costumbres radica en que salen de la recta conciencia de innumerables individuos, y es que toda reforma moral resulta impotente si no es asumida por individuos vivos, movidos por la responsabilidad. Por eso, el esfuerzo por despertar el sentido de responsabilidad moral en el individuo es un importante servicio para la colectividad en conjunto. En nuestra época, pesa sobre los representantes de las ciencias físicas y naturales, así como sobre los ingenieros, una responsabilidad moral especialmente grave. El desarrollo de los instrumentos militares de destrucción masiva cae dentro del campo de sus actividades. Por esto, creo que la fundación de una Society of Social Responsibility in Science responde a una verdadera necesidad. Tal asociación facilitaría por medio del debate conjunto de los problemas el que un individuo llegara por el camino que escogiera a pronunciarse en forma independiente. Después sería necesario establecer la ayuda mutua entre quienes hayan llegado a una situación límite por haber seguido la voz de su conciencia. Bueno y malo. El principio es correcto afirmar que debemos otorgar nuestro mayor amor a quienes más hayan contribuido a la significación del individuo y de la vida humana. Pero si nos preguntamos quiénes son nuestros hombres, encontraremos grandes dificultades para responder. En el caso de los políticos y aún de los líderes religiosos, la mayoría de las veces no es seguro que hayan llevado a cabo mayor número de acciones buenas que malas. Por eso, la mejor manera de servir a los hombres consiste en darles ocupaciones dignas y de tal modo dignificarlos indirectamente. Eso es válido, en primer lugar, para los artistas, pero en segundo también para los investigadores. Es cierto que los resultados de la ciencia ni significan a los hombres ni los enriquecen, pero sí lo hace el trabajo intelectual, tanto productivo como receptivo, que es el esfuerzo por comprender. Del mismo modo, sería injusto a todas luces pretender apreciar el valor del Talmud por sus resultados individuales. Religión y ciencia. Todo lo imaginado y realizado por el hombre sirve para librarlo de sentimientos de necesidad y para calmar sus sufrimientos. Hay que tenerlo en cuenta si queremos comprender los movimientos espirituales y su desarrollo, pues sentir y ansiar son el motor de todos los logros humanos. Aunque esto parezca demasiado idealista, ¿cuáles son los sentimientos y las necesidades que han llevado al hombre al pensamiento religioso y a creer, en ese sentido más amplio de la palabra? Si reflexionamos, caeremos en la cuenta de que en los orígenes del pensamiento y de la experiencia religiosos aparecen sentimientos muy diversos. En el hombre primitivo es el miedo, miedo al hambre, a los animales salvajes, a la enfermedad, a la muerte, debido a que es a ese nivel de existencia de la comprensión de las conexiones causales suele ser mínima. El ingenio humano se desdobla
En ese nivel de la existencia, la comprensión de las conexiones causales suele ser mínima. El ingenuo humano se desdobla en estes más o menos análogos de cuyas acciones o deseos dependen las acciones temidas. Entonces, se da el deseo de captar la simpatía de dichos entes, celebrando ceremonias y haciendo sacrificios, que según creencias transmitidas de generación en generación, han de aplacarlos. Estoy hablando de la religión del miedo. Esta no es creada, pero sí establecida en gran parte por la formación de una casta de sacerdotes que se hace pasar por mediadora entre el pueblo y los temidos entes, y funda posteriormente una supremacía. A menudo el dirigente, el que gobierna o la clase privilegiada, cuyo dominio mundano se apoya sobre otros factores, incorpora las funciones sacerdotales para su propia seguridad, o bien establece una comunidad de intereses con la casta sacerdotal. Una segunda fuente de configuraciones religiosas son los sentimientos sociales. El padre, la madre, los dirigentes de las comunidades humanas son mortales y susceptibles de cometer errores. El anhelo de dirección, de amor y de apoyo moral motiva la creación de conceptos sociales, como por ejemplo el concepto moral de Dios. Tal es el Dios de la providencia que ampara, dispone, recompensa y castiga. Es el Dios que, según el horizonte de los hombres, impulsa la vida de la familia, de la humanidad, que consuela en momentos de desgracia y de nostalgia, que custodia las almas de los muertos. Estas son las nociones morales y sociales de Dios. En las Sagradas Escrituras del pueblo judío se nota la evolución que lleva desde la religión del miedo hacia la religión moral. Su continuación se llevó a cabo en el Nuevo Testamento. Las religiones de todos los pueblos civilizados, en especial los de Oriente, son en esencia religiones morales. Ha sido un adelanto fundamental en su existencia el paso de las religiones basadas en el temor y las de orden moral, pero al considerarlas debemos evitar ese prejuicio que supone que toda religión primitiva está puramente basada en el miedo, y que toda religión de pueblo civilizado es puramente de tipo moral. Todas son mixtas, aun cuando haya una proporción entre el mayor avance cultural de un pueblo y el predominio en él de la religión de tipo moral. Lo que iguala a todas esas religiones es el carácter antropomórfico que atribuyen a Dios. Es un estadio de la experiencia religiosa que solo intentan superar ciertas sociedades y ciertos individuos particularmente dotados. En toda esa se encuentra un tercer grado de experiencia religiosa, aunque casi nunca está tampoco en estado puro. Es la llamada religiosidad cósmica. Difícil de comprender, pues, de ella nos surge un concepto antropomórfico de Dios. El individuo siente la futilidad de los deseos y las metas humanas, del sublime y maravilloso orden que se manifiesta tanto en la naturaleza como en el mundo de las ideas. Ese orden lleva a sentir la existencia individual como una especie de prisión, y conduce al deseo de experimentar la totalidad del ser como un todo razonante y unitario. La religiosidad cósmica se puede encontrar incluso en las primeras etapas del desarrollo religioso, por ejemplo, en algunos salmos de David y en algunos profetas. El componente de religiosidad cósmica está mucho más acentuado en el budismo, como nos lo han demostrado los magníficos escritos de Schopenhauer. Los genios religiosos de todos los tiempos eran admirables gracias a esta religiosidad que no conocía dogmas ni Dios alguno conocido a la manera del hombre. Y es por esto que no puede haber ninguna iglesia cuya enseñanza fundamental se base en la religiosidad cósmica,
y también por eso encontraremos entre los herejes de todos los tiempos a hombres colmados de ella, considerados muy a menudo idealistas o hasta santos por sus contemporáneos. Hombres como Demócrito, Francisco de Asís y Spinoza están muy cerca unos de otros. ¿Cómo pueden comunicarse los hombres de esta religiosidad cósmica si con ella no es posible formar ni un concepto de Dios ni una teología? A mí me parece que tal es la función principal del arte y de la ciencia, despertar y mantener vivo el sentimiento en todos aquellos que estén dispuestos a recibirlo. Así llegamos a una concepción no común de las relaciones que vinculan la ciencia con la religión, pues solemos inclinarnos ante la premisa histórica de que ciencia y religión son dos entes irreconciliablemente antagónicos, y ello a cada uno de un motivo muy comprensible. Quien esté impregnado de la regularidad causal de todos los hechos considerará imposible el concepto de un ente que intervenga en los sucesos del universo, ya que en la hipótesis de la causalidad no cabe ni la religión del miedo ni la religión social, o sea, moral. Según ella, es impensable un Dios que recompensa y castiga, que presupone que el hombre actúa según proporciones externas e internas, de modo que no puede ser responsable ante Dios, como no lo es de sus movimientos un objeto carente de vida. Esta es la causa por la que se acusó a la ciencia de corromper la moral, una acusación muy injusta. Para que sea eficaz el comportamiento ético de los hombres debe basarse en la compasión, la educación, y en motivos sociales los necesita de ninguna base religiosa. Sería muy triste por parte de la humanidad si solo se refrenara por miedo al castigo y por esperanza de un premio después de la muerte. Es comprensible que desde siempre la Iglesia haya combatido la ciencia y haya perseguido a sus adeptos, pero opino, por otro lado, de la religiosidad cósmica es ese estímulo más alto de la investigación científica. Solo el que pueda imaginar los esfuerzos extraordinarios que hacen falta para abrir nuevos caminos de la ciencia, a la ciencia, es capaz de apreciar la fuerza del sentimiento que surge de un trabajo ajeno a la vida práctica. ¿Qué fe más profunda en la racionalidad del universo construido y qué anhelo por comprender, aun cuando fuera solo una pequeña parte de la razón que revela este mundo, tenían que animar a Kepler y a Newton para que fueran capaces de desentrañar el mecanismo de la mecánica celeste con el trabajo solitario de tantos años. Quien solo conozca la investigación científica por sus aplicaciones prácticas llegará fácilmente a una concepción falsa del estado de ánimo de los hombres que han abierto el camino de la ciencia. Solo aquel que haya consagrado su vida y objetivos semejantes posee una imagen viviente de lo que ha inspirado y dado fuerza a estos hombres para que, a pesar de los innumerables fracasos, permanecieran fieles a su objetivo. Es la religiosidad cósmica la que da esa fuerza. Un contemporáneo ha dicho, y no sin razón, que en esta época tan fundamentalmente materialista, son los investigadores científicos serios los únicos hombres profundamente religiosos. Sigo aquí y después aprendemos más con Einstein en la próxima lectura. Chao.